Capaz que sin querer queriendo los miércoles podamos hacer que estén todas. Increíble. Es posta a posta literalmente el primer encuentro que estamos toditas, toditas. Así que re bien. Bueno, bien. Vamos a arrancar. Como vimos en la clase anterior, ¿sí? Ser acompañante terapéutico es ser un agente de salud, ¿sí? Más allá de que lo vemos dentro del ámbito escolar, lo vemos dentro del ámbito clínico, ámbito privado, ámbito domiciliario, somos agentes de salud. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la dinámica de la salud y la enfermedad, ¿sí? En primera instancia, lo que vamos a ver es la definición de salud. ¿Qué es lo que creen ustedes que es tener salud? Sin miedo al éxito, ¿eh? Pueden tirar la frula que se les ocurra. Nada está mal. Bien, bien. Las nuevas teorías que hoy no... Sí, decime Ingrid. Estar sano. Bien. No puede ser ninguna anomalía, no puede ser ninguna enfermedad, estar sano. Si nosotros lo llevamos a las nuevas dinámicas de cómo hoy se ve a la salud, lo tenemos que pensar en como un bienestar integral, o sea, completo de todo nuestro ser, que incluye todas nuestras áreas. Cuando nosotros nos sentimos tristes o nos sentimos enojados, ¿ustedes ven que aparecen otras anomalías que no vienen desde el lado de las emociones, sino que viene desde el lado físico? Hay una que es re así de la posta. Cuando uno pasa los más 30, nos enojamos y nos sube la presión. Esa iba a decir. Exactamente. Nos enojamos, nos sube la presión. Hay algo que nos da tristeza, uy, me agarró dolor de panza y me agarró gastroenteritis. Siento que estoy estresada, me duele la espalda y me contracturo la espalda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tener salud incluye todo nuestro contexto, todo nuestro ser, porque todo nuestro cuerpo, nuestro santuario, está articulado y depende uno del otro. Entonces, salud, más que no estar enfermo, implica un estado de bienestar integral, ¿sí? Que esto incluye lo físico, lo psíquico y lo social. ¿Qué quiere decir esto? Que no se limita solo a la ausencia de una enfermedad, sino que implica esta capacidad como persona, como ser humano, de adaptarnos a un entorno. ¿Vieron esta teoría de Darwin que decía la adaptación del más apto? Eso nosotros es lo que implementamos como salud. Fíjense nosotros en época de pandemia. No podíamos vivir aislados, pero nos tocó vivir aislados. Nosotros somos seres sociales, seres que buscamos el contacto con otra persona. En pandemia, nunca hubiese imaginado las videollamadas grupales, antes de pandemia, ¿no? Videollamadas grupales, el tener WhatsApp, Instagram, Facebook, los vivos, o sea, todo el contacto que decidimos ir gestionando para no sentirnos solos. ¿Por qué? Porque si nos sentíamos solos, nos enfermábamos. Y si nos enfermábamos, no solo nos enfermábamos físicamente, sino que psíquicamente. ¿Sí? Entonces nos adaptamos a la realidad, nos adaptamos al entorno, establecemos vínculos, participamos activamente de la vida cotidiana. Nosotros somos agentes de salud desde el área de la salud mental. Entonces, trabajamos interdisciplinariamente. ¿Por qué? Porque la salud también se entiende como un proceso en constante construcción. Si hoy me levanté sano, puede ser que acá 15 minutos, no sé, me hice mala sangre porque me dio mal un examen, porque mi hijo revolvió la zapatilla para afuera, porque mi marido me contestó y ahí automáticamente me subió la presión, me dolió la cabeza y entré en una crisis dando vuelta en círculos. Fui caminando y me doblé el pie.
me quemé cocinando. Entonces, constantemente estamos en un proceso de construcción, ¿sí? Y que incluyen todos los factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede atravesar dificultades o padecimientos y aún así sostener recursos y posibilidades de bienestar. Desde el acompañante terapéutico, la salud se vincula con la posibilidad de que este sujeto, ¿sí?, al que nosotros vamos a acompañar, pueda desplegar su autonomía, mejorar su calidad de vida y fortalecer sus recursos personales y vinculares en todo su contexto cotidiano, ¿sí? Pero como todo mundo en equilibrio, ¿sí?, así como existe Batman, tiene que existir el Guasón, también existe la enfermedad. Viendo este concepto de lo que es salud, ¿qué es para ustedes la enfermedad? Sin miedo, lo primero que se les ocurra. Si la salud era estar en equilibrio, ¿qué es la enfermedad? Tarantantam. La enfermedad es el desequilibrio. Es esto de no estar en funcionamiento físico, psíquico, social, ambiental, en cómo estructurado. Es como mi salud es mi alineación de chakras. Viene la enfermedad y me desalineó los chakras. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Me empieza a generar malestar. Pero no solo malestar emocional, sino malestar físico, empiezo a tener sufrimiento, limitaciones en mi vida diaria. Porque vuelvo, todo ese equilibrio. Piensen en esto, ¿no? No sé si alguna pasó por una hospitalización, pero yo estoy internada, pero estoy internada porque me quebré el pie. Literal, me quebré el pie. Pero empieza a haber un desequilibrio en total en mi vida, no solo por mi pie quebrado, no solo porque me lastimé el pie y estoy operada con un clavo en el hospital, sino porque modificó mi economía, modificó mis vínculos, modificó mis ganas, ya me siento más desanimada, ya no me alimento igual, empieza a modificarse también las otras estructuras. Entonces, ¿a qué aparece? Ese malestar, sufrimiento, otro modo de mi vida diaria, ¿sí? No solo se trata de esta aparición del síntoma biológico, lo que puede tratar el médico, sino de esta experiencia subjetiva de cómo yo percibo mi enfermedad, yo percibo mi malestar, ¿sí? Y en qué contexto estoy involucrada, en qué contexto estoy atravesando esa situación. Entonces, esta persona vive su padecimiento tal cual lo interpreta y tal cual impacta sus vínculos, actividad y participación social. Entonces, este desequilibrio no es solo físico, sino que también, así como mi salud es mi equilibrio, en cuanto ¿vieron como cuando jugamos al Shenga? En cuanto una maderita se movió del lugar, todo empieza a tambalear. En nuestro campo, que es la de la salud mental, puede manifestarse a través no solo de este bienestar físico, sino de las dificultades emocionales, cognitivas, ¿sí? El habla, la memoria, en todo lo que tiene que ver con lo conductual, lo vincular, y que requieren ahí no solo el acompañamiento con respecto a el médico clínico, la pediatra, el cardiólogo, sino todo un equipo interdisciplinario, ¿sí? Desde nosotros, como acompañantes terapéuticos, tenemos que comprender a la enfermedad reconociendo el padecimiento de nuestro acompañado, ¿sí? No es un simple diagnóstico, es cómo esta persona que acompañamos atraviesa el diagnóstico de manera integral, cómo lo experimenta, si lo acepta, no lo acepta, si hay resistencias, si lo niega, si lo utiliza como revictimización, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de nuestras intervenciones vamos a lograr una inclusión social y una autonomía y una construcción de nuevos recursos para afrontar esa dificultad. ¿Sí? Que no sea un diagnóstico, en todo caso, que me limite, sino que me pueda brindar un equilibrio.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con la salud y enfermedad? Están siempre como en un sub y baja, en el cual hay momentos en que cuando suben los dos trampolines quedan equilibrados. Y por momentos la salud está más arriba y equilibrada y por momentos la enfermedad está más desequilibrada pero con más herramientas. ¿Sí? Y este proceso salud-enfermedad es la concepción por la cual nosotros vamos a ir interpelándola. ¿Sí? No como opuestos y separados, no como si tengo salud está por allá y la enfermedad está por allá, sino como parte de un proceso dinámico, continuo y cambiante que todas las personas atravesamos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? No es que hay una persona más enferma y otra persona menos enferma, sino que ese desequilibrio aparece y desaparece constantemente en todas nuestras vidas, ¿sí? Y desde esta perspectiva, la salud y la enfermedad están influenciadas por un montón de factores y que estos factores interactúan entre sí. Como dijimos, las condiciones biológicas, que biológicas es nuestro ADN, ¿a qué predisposición tenemos nosotros para enfermedades que pueden desequilibrar nuestra vida diaria? ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que son propensas a la diabetes, hay personas que son propensas a, no sé, el asma, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestra biología. Luego tenemos todas las que son enfermedades psicológicas, depresión, esquizofrenia, Alzheimer, demencia senil, ¿sí? Luego tenemos enfermedades sociales. ¿Qué enfermedad social podemos interpelarnos? Consumo problemático, problemas alimenticios, alcoholismo, cigarrillo, ¿sí? Esos son enfermedades sociales. Luego tenemos las enfermedades culturales, económicas y ambientales que tienen que ver más de los lugares en los cuales vivo, ¿sí? Por ejemplo, culturalmente la no alfabetización, ¿sí? La desalfabetización o el no acceso a la alfabetización es un desequilibrio. ¿Por qué? Porque no me voy a poder desenvolver en la vida. Y quien no accede al aprendizaje, ya sea de habilidades diarias, de leer y escribir, queda como un excluido de la sociedad y termina enfermándose, ¿sí? En la economía también, ¿sí? Interfiere con que si vas a acceder a medicamentos, si vas a acceder a tratamientos de calidad, educación de calidad, ¿sí? Y lo ambiental tiene que ver a dónde vivamos explícitamente. Por ejemplo, los que viven cerca del SEAMSE o del río Matanza contaminado o todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Acumar, ¿sí? Hay niveles toxicológicos que afectan, ¿sí? Y que nos enferman. Por lo tanto, es importante entender que el estado de salud de una persona no depende únicamente de la presencia o ausencia de síntomas, sino también de su contexto de vida, sus vínculos, su historia personal, sus recursos para afrontar las dificultades, ¿sí? Implica reconocer que una persona puede transitar momentos de mayor bienestar o momentos de mayor padecimiento y que estos estados, ¿sí? También pueden modificarse con el tiempo, como mediante intervenciones terapéuticas, apoyo social, cambio en el entorno, fortalecimiento de recursos personales, ¿sí? Y dentro del campo de la salud mental y el acompañamiento, esta mirada lo que nos hace es permitir comprender al sujeto de manera integral. Entonces, evitamos, como sucedía antes, y dijimos, evitar reducirlo a un diagnóstico o patología. Esto de lo que sucedía antes, ¿no? Le poníamos una etiqueta en la frente. No, este tiene esquizofrenia, no, este es un drogadicto, no, este es un alcohólico, no, este porque es asmático. Sino entender que hay todo un contexto alrededor y que el desequilibrio y esos síntomas que aparecen no aparecen solo en sí por ese diagnóstico, sino por un montón de otros contextos y otros participantes que influyen en este equilibrio de salud y de enfermedad. Y que la construcción de vínculos saludables y el desarrollo de estrategias puede mejorar la calidad de vida. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
Bien, sí, son enfermedades, porque por ejemplo, ya sea el son enfermedades. Son enfermedades dentro de el DSM-5, sí, hoy actual, que se está actualizando, que es el Manual de Salud Mental, tanto los TCA, que los trastornos de conductas alimenticias, como el consumo problemático, como el alcoholismo, todos son considerados enfermedades, ¿sí? Diagnosticadas dentro del área de salud mental, que a su vez pueden ser síntomas de otras situaciones, pero que en ese momento son enfermedades, que deben ser tratadas y diagnosticadas como tal, ¿sí? ¿Tiene consecuencias físicas? Sí, ¿por qué? Porque cualquier enfermedad que nos atraviesa, si no tiene un equilibrio, tiene consecuencias físicas, psíquicas y emocionales, culturales, vinculares, económicas, ¿sí? Pero todos los trastornos, ¿sí? De conductas alimenticias, de consumo problemático, de psicopatía, son enfermedades desde el área de salud mental, ¿sí? Algunas son neurológicas, algunas son clínicamente biológicas y algunas salen y surgen desde situaciones culturales, sociales y emocionales. Bien, en eso atraviesa esto, que aparece los determinantes sociales de la salud. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Son todas esas condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales en los cuales las personas, ¿sí? Cualquier sujeto, nace, crece, vive, trabaja y envejece. Y que, aunque no lo querramos admitir, influyen de manera significativa en este equilibrio de salud y enfermedad. ¿Por qué? Porque estos factores afectan las oportunidades que tienen las personas para desarrollar una vida saludable. Si yo no tengo plata para acceder a un médico clínico, no tengo un trabajo estable y no tengo obra social, y voy al hospital Pepito del Estado y no me atiende el médico clínico porque ya dio todos los turnos, y yo tengo una tos terrible con picos de fiebre, ¿me afecta mi situación económica o no? Ahora, sí, exactamente. Ahora, caso distinto. No tengo obra social, pero tengo un laburito y tengo mi plata para acceder a un médico particular. Y me voy a mejorar, porque voy a tener. Entonces, estos factores, ¿sí? Que son los determinantes sociales, sí afectan las oportunidades que tienen las personas para desarrollar una vida saludable y acceder a esos recursos de bienestar. Algo en los cuales se ve muy atravesada esta situación, ¿sí? Que nos atraviesa como acompañantes terapéuticos, son los tratamientos dentro del área de salud mental y discapacidad. ¿Cuántos pibes, pibas, niños, niñas y adultos necesitan psicólogo? ¿Cuántos tienen las herramientas económicas para acceder al psicólogo hoy? De 30 personas que le preguntes, hoy 2. 28 personas están esperando en lista de espera el psicólogo en la salita del barrio. ¿Qué no hay? El fonoaudiólogo no existe dentro del Estado público hoy por hoy en nuestro país. Buscan, por ejemplo, nosotros estamos en Matanza. Buscan todo Matanza, un neurolingüístico, solo se hace en el Hospital de Niños de San Justo, te dan 3 turnos por año, o sea, 3 pibes al año nada más se pueden hacer un neurolingüístico de manera libre y gratuita y de acceso universal. El resto tiene que pagarlo. Hoy un neurolingüístico está 150 lucas. ¿Cuántas familias tienen acceso a eso? Las terapias. Terapia para una persona, un niño, niña, adulto con diagnóstico mínimo son 3, 4 terapias, de las cuales hay que sumarle la regularidad semanal para que sea productiva. ¿Sí? No sé,
Yo tengo hoy por hoy 3 hijos, de los cuales los 3 hacen terapias. Los 3 necesitan psicopedagoga, los 3 necesitan psicóloga. Uno necesita fonoaudióloga y también necesita estimuladora temprana. Si yo saco cuentas, tengo 2, 4, 8 terapias semanales. De esas 8 terapias semanales, a 4 veces, a 4, porque son 4 semanas. Vuelvo. Sin obra social y sin un trabajo estable, mis hijos carecerían de lo que hoy tienen, que son sus terapias. Pero sé que son de nuestra situación social y económica, son beneficiosos de oro, por así decirlo, porque esto no sucede en todos lados. Hay un montón de pibes, pibas y adultos sin terapias y que las necesitan y que no tienen los recursos para accederla. Y es súper injusto porque en nuestro país existe la salud pública y gratuita, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que estos factores en lo que es salud mental y discapacidad, que es donde nosotros intervenimos, influye un montón. Pensemos en esto, personas con consumo problemático, es una enfermedad. Personas, mujeres saliendo de situaciones de violencia de género con estrés postraumático, es un trastorno, que hay que ser acompañado por acompañantes terapéuticos. Y la mujer que sale de un trastorno de ansiedad o de depresión luego de que estuvo en una situación de violencia de género, que recién se está armando la economía, ¿qué plata va a tener para agarparle un sueldo al acompañante terapéutico? El muchacho en consumo problemático, el pibe en consumo problemático, la piba con trastorno de conductas alimenticias. ¿Sí? Si no tenés una obra social o si no tenés un trabajo que te permita que encima que tengas el sueldo para pagar todas las terapias, quedas exento de la posibilidad de tener una salud integral. ¿Sí? Por lo tanto, salud no depende únicamente de aspectos biológicos o médicos, sino también depende del bolsillo, ¿sí? Depende de las condiciones de vida y el contexto socioeconómico que atravieso, ¿sí? Entonces, estos contextos, estos determinantes, pueden favorecer o perjudicar la salud. ¿Cómo? Generando diferencias en la calidad de vida depende de los grupos sociales y hectáreos. Así como atraviesan la educación, también atraviesan la salud y atraviesa en la comida diaria, ¿sí? La principal determinante social de la salud es la condición socioeconómica, que incluye niveles de ingreso en empleo, estabilidad laboral, la posibilidad de cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y vestimenta. Pensemos en lo básico. No hay que ir muy lejos de acá de nuestra provincia. Vamos a algunas situaciones de barrios marginados de Buenos Aires y tenemos pibes que no comen, no se alimentan, que dependen del sanguchito que le dan en la escuela. Entonces, si ese pibe no se alimenta bien, no duerme bien o sale a laburar, en consecuencia no va a aprender bien en la escuela. Entonces ahí aparece una necesidad educativa especial, en la cual el pibe va a seguir avanzando en la escuela, pero no va a aprender nada. ¿Por qué? ¿Porque no es inteligente? No, sino porque sus funciones cognitivas no están al 100%, porque no tiene calidad de horas de sueño y no tiene buena alimentación, porque no tiene vestimenta, porque va muerto de frío al colegio, ¿sí? Entonces es muy importante entender que la condición socioeconómica también puede atraer la enfermedad, la discapacidad y las necesidades educativas especiales. Otra es el nivel educativo. La educación influye en el acceso de información y en las oportunidades laborales que luego nos lleva a la toma de posibilidades de decisiones que favorezcan a los cuidados de la salud. ¿Sí? Pensemos en esto, nosotros somos nexos y unos dependen de otros. Las condiciones de vivienda y ambiente, ¿sí? El acceso a una vivienda adecuada, agua potable, saneamiento, espacios verdes, un ambiente libre de contaminación impacta directamente a la salud. ¿Sí? Pensemos en esto, no, hay un par que son de acá del barrio de San Carlos, que en un tiempo nos sucedía que nos cortaban constantemente el agua y que el agua nos salía marrón de la calle, de las canillas. La persona que no tenía acceso a comprarse un bidón de agua o una botella de agua mineral tenía que tomar esa agua marrón. Y así ha sucedido en muchos barrios y en muchos lugares de acá de nuestro país. Y eso también nos enferma. ¿Sí? Y es, ¿por qué? Por la falta de acceso a condiciones de vida y ambiente. ¿Sí? Otro, como hablábamos hace un rato, el acceso a los servicios de salud. La disponibilidad y accesibilidad de servicios médicos
terapéuticos y de prevención influyen en el diagnóstico temprano, el tratamiento y la recuperación de cualquier patología, sea área psicológica, clínica, social, física, de salud mental, discapacidad, porque voy a tener otro tipo de herramientas, ¿sí? Y algo muy importante son las redes de apoyo social y vínculos. Familia, comunidad, redes de contención emocional y social son fundamentales para el bienestar psicológico y social de las personas. Y a todo esto lo que nos atraviesa a nosotros, hoy por hoy como país, ¿no? Las condiciones de trabajo, el tipo de trabajo, las condiciones laborales, la carga de trabajo, la seguridad laboral, ¿sí? Piensen en esto, en las personas, los metalúrgicos, que muchas veces se terminan intoxicando propios con los materiales de las empresas y que la empresa no le da el vaso de leche que tiene que tener para limpiar su sangre. En, no sé, a ver, los de que trabajan con la basura, que muchas veces no tienen los elementos y que levantan las bolsas de basura sin guantes. Y si se pinchan y sucede algo que se cortan, ¿sí? Sí, la obra social después me la cubro algo, pero mi vida va a estar modificada. Y así un montón. Las docentes con el burnout, la sobrecarga que tienen hoy por hoy las docentes, ¿sí? La sobrecarga que tienen los enfermeros, los médicos, y no sobrecarga social de pararse frente a un público, sino la sobrecarga mental, ¿sí? Entonces es importante entender que las condiciones de trabajo y la remuneración también afecta a nuestra salud. La cultura y el contexto social, creencias, valores, costumbres, prácticas culturales, influyen en la forma en la que las personas perciben la salud, la enfermedad y los cuidados. Pensemos hace 30 años atrás, ir a un psicólogo era cosa de locos, y hoy vemos a un psicólogo o un psiquiatra como un equilibrio para mi salud mental. Y un equilibrio para mi salud mental implica un equilibrio para mi vida. Entonces, el cómo cambio la cultura, el cómo cambio las costumbres, valores, también va a modificar mi salud. El entender nosotros como acompañantes terapéuticos los determinantes de la salud permite tener una mirada integral sobre la persona. ¿Para qué? Para no solo ver a esta persona con su diagnóstico, sino también comprender su contexto de vida, sus condiciones sociales, sus recursos vinculares, los recursos que tiene en cuanto a lo socioeconómico, de comida, de poder tener acceso a vestimenta, acceso a dormir 8 horas. No sé, estamos acompañando no sé, un nene con conductas disruptivas, ¿sí? Que es un nene que se enoja mucho. Pero a su vez está diagnosticado y vemos como un pibe que vive toda la vida enojado. Si yo le digo blanco me va a decir negro. Pero, ¿y si tiene conductas disruptivas y a su vez no tiene tratamiento porque no llega con la guita? Y si a su vez no tiene un plato de comida a la noche, entonces alguien con hambre no puede pensar muy claramente. Si viene comiendo 3 días seguidos, no sé, un vaso de agua, un mate cocido, o solo come lo que da a la escuela, o que nosotros nos sucedió tener en el espacio a alguien, una niña de 9 años, que laburaba. Iba al Z a la mañana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, almorzaba en el colegio, de 1 de la tarde a 6 de la tarde iba a la escuela y de 7 de la tarde a 3 de la mañana laburaba en los colectivos vendiendo cosas. ¿Qué podemos pretender de una niña de 9 años? No veíamos, o sea, hay que ver solo el diagnóstico de una niña. Ella era una niña con epilepsia y trastornos de atención y retraso madurativo. Y atrás de eso todo un contexto social, y un contexto familiar, y un contexto socioeconómico. Hay que ver toda esa integralidad, porque esa solo la vemos los acompañantes terapéuticos. Porque tenemos el nexo con la escuela, con los terapeutas, con la familia y con nuestro acompañado. ¿Sí? Cosas que a veces pasan a la mirada del resto de los profesionales, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que los determinantes sociales de la salud son las condiciones de vida y el entorno social que influyen al 100% el bienestar físico, mental y social de las personas, y que estos factores pueden mejorar o deteriorar gravemente la salud y que tienen que ser considerados y tenidos en cuenta más allá de la etiqueta, más allá de cualquier intervención terapéutica o comunitaria, ¿sí? En eso aparece el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial. En el campo de la salud existen dos maneras diferentes de comprender la enfermedad y el tratamiento de las personas. Y
estos dos enfoques son los más importantes, ¿sí? Por ejemplo, el modelo biomédico es el modelo tradicional de la medicina, en el que considera que la enfermedad es causada principalmente por todo lo que son alteraciones biológicas y fisiológicas del organismo. Que si me duele la panza porque me duele la panza, porque comí mal, porque me indigesté, y tal vez a mí me duele la panza porque pasé una situación de estrés. Pero no, acá el modelo biomédico lo ve como consecuencia de infecciones, lesiones, difusiones orgánicas u alteraciones genéticas. Entonces, desde esta perspectiva, el objetivo principal es diagnosticar la enfermedad y aplicar un tratamiento para eliminar o controlar los síntomas, ¿sí? ¿Cuál es el eje de esta mirada? Primero es que se centra en el cuerpo y los procesos biológicos, y que la enfermedad se entiende como una alteración orgánica. Prioriza el diagnóstico médico y el tratamiento a través de farmacología. ¿Qué quiere decir? A través de químicos, ¿sí?, producidos por el hombre. Antibióticos, miorelajantes, todo lo que tiene que ver con lo que se vende en la farmacia tradicional, ¿sí? El profesional de la salud tiene un rol central y directivo, no es que trabaja interdisciplinariamente. Viene el médico, diagnosticó, receto, te vas a casa. Y el paciente tiene un lugar más pasivo dentro del tratamiento. No le preguntan, che, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cómo es tu economía? No. Yo vengo y evalúo tus estudios. Es más, te estás muriendo de dolor de panza ahí tirado en el piso, pero si mi estudio me dio que la ecografía me dio bien, la placa me dio bien, los estudios de sangre me dio bien, no, anda a tu casa. Y la realidad es que la persona está sufriendo un ataque de pánico que no lo está dejando respirar y que le da ganas de vomitar. Pero en el modelo biomédico se ve de esta manera. Fue un modelo muy importante para el avance de la medicina en algunas partes del mundo aún se sigue utilizando, pero es considerado limitado. ¿Por qué? Porque no contempla estos factores psicológicos, sociales y culturales que influyen en la salud y la enfermedad, ¿sí? Este es un modelo muy utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en donde se contempla a la persona por sus rasgos físicos y químicos y médicos y clínicos, no desde el área de la salud mental o contextos sociales, ¿sí? También pensemos en que tienen otro tipo de modelo de salud, ¿sí? Ellos tienen todo un modelo de salud privatizado. Nosotros tenemos un modelo de salud integral, de trabajos interdisciplinarios y universal, o sea, gratuito para toda aquella persona que lo necesite. En nuestro país, por ejemplo, nos interpela el modelo biopsicosocial. ¿Qué propone esto? Una visión más amplia e integral de la salud, que sostiene que la enfermedad y el bienestar es esta interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud de una persona no depende solo del funcionamiento de su cuerpo, sino también de sus emociones, pensamientos, vínculos, contexto social y condiciones de vida. Las que son madres, ¿no les ha sucedido que, no sé, viene su niño que se peleó del colegio y le duele la panza, le duele la cabeza? Pero después tiene hambre, no tiene nada. No vemos algo, no le sube fiebre. Pero viene con un dolor de panza que no lo deja hablar, que llora, que grita de dolor, me dan puntadas, sufrimiento. Y tal vez es que se peleó con su mejor amiguita, con su mejor amiguito, que un compañerito le hizo algo. Entonces ahí es donde vemos que aparece un síntoma clínico, pero que radica de una situación emocional, vincular y de un contexto social, ¿sí? Entonces, una de las características principales de este modelo es que considera al ser humano de una manera integral, ¿sí? Integra factores biológicos, psicológicos y sociales y tiene una mirada interdisciplinaria en donde médicos, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales aparecen en esta historia, ¿sí? Acompañantes terapéuticos, diabetólogos, todos trabajan interdisciplinariamente. Lo van a ver mucho, por ejemplo, en los hospitales, escuelas, por ejemplo, de Capital, en donde entras por algo y te aparecen 38 profesionales. Te aparece el psicólogo si estás internado, aparece el psiquiatra, aparece el micoclínico, aparece el cardiólogo, aparecen todas las áreas. ¿Por qué? Porque no solo vemos a esta persona con ese dolor, sino que lo vemos integralmente.
Promueve la participación activa del paciente en su proceso de tratamiento, trabajando la psicoeducación, que es esta de entender a su cuerpo como un estado de equilibrio. Y también tiene en cuenta el contexto familiar y social, esto de que tenga visitas. Vieron que en muchas clínicas y hospitales, si no tienen familiares cerca, aparecen los madrinazgos, que hay gente que voluntariamente pasa a saludar, pasa una merienda, una visita, para que esta persona pueda construir vínculos dentro de su internación. Aparecen los payamédicos, los payasólogos, ¿sí? Todas esas intervenciones que hacen que se tenga en cuenta toda esta parte social y vincular importante, porque el estado de ánimo también infringe y se aplica dentro de los contextos de salud, ¿sí? Nosotros como acompañantes terapéuticos somos uno de los principales promovedores de este modelo psicosocial, ya que nuestro laburo se desarrolla en la vida cotidiana. Nosotros estamos en el aquí, ahora, en el todo el tiempo. Entonces, entendemos de sus vínculos, entorno familiar y social, las emociones que atraviesa, qué recursos personales tiene, qué recursos autónomos tiene y cuáles estaba en proceso de ir integrándolos, ¿sí? Entonces, somos como esto de poder ir interactuando entre este modelo, la sociedad y nuestro sujeto, ¿sí? Somos esos puentes. Entonces, si tenemos que ver las diferencias, por ejemplo, en el modelo biomédico, todo se centra en la enfermedad, explícitamente. En el modelo biopsicosocial nos centramos en la persona. En el biomédico explicamos la enfermedad por causas biológicas, ¿sí? Por cosas que podemos ver y tocar, comprender dentro de exámenes médicos y clínicos. En el biopsicosocial consideramos todos los factores biológicos, psicosociales, emocionales, sociales, contextos económicos, culturales, dónde viven, ¿sí? En el modelo biomédico, el tratamiento principalmente es médico. El médico clínico tratando al paciente. En el psicosocial es interdisciplinario, aparecen un montón de diferentes roles y diferentes personajes interpretando diferentes acciones y decisiones que se articulan entre sí, que no trabajan de manera aislada, sino que trabajan en una dinámica construida en conjunto. En el modelo biomédico este es este rol más pasivo, en el cual no hay una psicoeducación. Te trataste, tomás esto y no hace falta que entiendas lo que te está sucediendo, sí entendés que tenés que seguir estos lineamientos y el tratamiento. En el psicosocial el rol es más activo, comprenden, se explica su enfermedad, su diagnóstico, lo que está atravesando, cómo poder tener herramientas. Muchas veces, incluso aunque solo aparezca el médico clínico, recomienda ir a terapias, ir al psicólogo, ir a grupos de ayuda, ¿sí? En el modelo biomédico no hay consideración del contexto social y en el modelo psicosocial sí hay un contexto familiar y social que interpela, activa y al 100%. Bien, ahí está, ahí estamos bien. Bien, dentro de nuestro país, nuestro sistema de salud en nuestro país, esto hay que tener en cuenta que es cómo funciona nuestro país hace muchos años en el sistema de salud. Hay diferentes niveles de atención que permiten ordenar los servicios según el grado de complejidad de los problemas de salud y también de los recursos necesarios para abordar cada uno de ellos, ¿sí? Estos niveles lo que hacen es facilitar la organización de la atención, derivación de pacientes y el trabajo interdisciplinario. Estos niveles aparecieron cuando apareció el modelo biopsicosocial promovido por la Organización Mundial de la Salud, mirando a la salud y a la enfermedad como un constante equilibrio, ¿sí? El primer nivel de atención es el primer contacto de la persona con el sistema de salud. Se centra principalmente en la promoción de la salud. ¿Qué es esto? La prevención de enfermedades y la atención de problemas de baja complejidad. Por ejemplo, es en centros de salud, las salas sanitarias, consultorios comunitarios, atención primaria en hospitales. Por ejemplo, era como debería funcionar las salitas de barrio, ¿sí? Particularmente en Matanza hay muy poquitas, pero hay un modelo que es el que funciona en Morón, que tienen los CAPS, que es que cada barrio tiene un centro de salud en donde no solo atienden médicos,
¿sí? Y tienen turnos, sino que cada tanto hay charlas al barrio, hay grupos de mujeres en violencia, situaciones de consumo, hay charla de alfabetización, ¿sí? En Morón hay un modelo biopsicosocial súper laburado en donde todos los días hay una trabajadora social o una psicóloga para atención integral y dar primeros auxilios, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal de estos modelos de las salitas de barrio, por ejemplo? ¿Sí? O los consultorios comunitarios, que son los que son de bajo valor monetario, es la accesibilidad cercana a la comunidad, en el cual sus profesionales están en constante acceso con la comunidad, la atención integral y continua, la promoción y la prevención de la salud, y también son los primeros en detectar situaciones de atención temprana para derivar a niveles de mayor complejidad, ¿sí? ¿Qué hay en estos lugares? Controles de salud, vacunación, orientación psicológica, atención de enfermedades comunes, taller de promoción de la salud. Hubo un tiempo, por ejemplo, que en nuestra salita del barrio había talleres de embarazo, cómo prevenir el embarazo, cuáles eran los métodos anticonceptivos, había promociones para talleres de promoción de salud donde podían ir a vacunar los niños, incluso integral. ¿Por qué integral? Porque venían no solo eso, sino a, no sé, a hacerte el documento, a revisar que tengas todos los papeles en orden en cuanto a escolaridad. Hoy por hoy, la realidad es que no funciona en todos los municipios, pero es una de las atenciones primarias que nuestro Estado, ¿sí? Nuestro sistema de salud estableció hace muchísimos años. El segundo nivel de atención corresponde a todo lo que tiene que ver con servicios de mayor complejidad, en donde intervienen profesionales especializados y se realizan todo lo que tiene que ver con estudios, diagnósticos o tratamientos específicos. Siempre se realiza esto en hospitales generales, municipales o provinciales o nacionales, clínicas especializadas o servicios de diagnóstico. Pensemos nosotros que nuestro sistema de salud se divide en dos partes, el estatal y el privado, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esto? Que aparece en la atención por especialistas, ¿sí? Fonoaudiólogo, cardiólogo, psicopedagoga, psicóloga, psiquiatra, diabetólogo, endocrinólogo, ya es como más específico a alguna enfermedad diagnosticada o algún síntoma diagnosticado y que se ha tomado como primera alerta en las atenciones comunitarias. Estudio de diagnóstico más complejo, internaciones de mediana complejidad y todo esto viene de derivaciones del primer nivel. Por ejemplo, estudio de laboratorio, internaciones, tratamientos. Luego viene el tercer nivel de atención que corresponde a la máxima complejidad del sistema de salud, donde se atienden todo lo que tiene que ver patologías graves, complejas o requieren tecnología avanzada y equipos altamente especializados. En nuestro país, dentro del área estatal, por ejemplo, tenemos los hospitales nacionales como el Hospital Posadas, el Hospital Casa Cuna, el Hospital Gutiérrez, ¿sí? Que son el Hospital Ramos Mejía, el Santo Yani, que son hospitales nacionales. Luego hay un par de hospitales provinciales, pero que no son de alta complejidad. Y dentro del ámbito privado son todas las clínicas especializadas, ¿sí? Dependen mucho de cada obra social o servicio de prepaga que cada persona abone, ¿sí? Todo esto son hospitales de alta complejidad, institutos de investigación médica o centros especializados. Por ejemplo, acá dentro del ámbito privado no sé, así de Instituto de Investigación Médica, ahora tenemos el Figueroa Paredes o la de modelo de caseros, sí, el hospital modelo de caseros, que es privado, ¿sí? Que es la particularidad es que tiene mucha tecnología médica, ¿sí? Equipos especializados, intervención a patologías complejas, ¿sí? Cirugías especializadas. Por ejemplo, el Hospital Favaloro es uno de ellos, ¿sí? El Hospital Santa Lucía, cuando son más especializados. Tienen terapia intensiva, cirugías complejas, es donde se realizan trasplantes, tratamientos altamente especializados, ¿sí? Y todo esto son los tres niveles. Luego hay un nivel en particular que se llaman los de prevención en salud, ¿sí? Que a su vez también, ¿sí? Está dividido en tres. Y en esto comprende acciones destinadas a evitar aparición de enfermedades
detectarlas tempranamente o reducir sus consecuencias. La prevención primaria lo que busca es la aparición de enfermedades, actuando antes que se produzcan. Lo que se enfoca es esto a promover hábitos saludables y reducir factores de riesgo. Campañas de vacunación, de educación para la salud, campañas nutricionales, campañas de actividad física, prevención del consumo de sustancias, promoción del bienestar emocional, todo lo que comprenda a detectar los primeros alertas de alguna enfermedad. Luego tenemos todo lo que son la prevención secundaria, que se centra en detectar enfermedades en etapas tempranas, cuando aún no han producido grandes daños, pero sí ya están, ya tienen que empezar un tratamiento. Entonces aparecen los estudios de diagnóstico precoz, controles periódicos médicos, evaluaciones psicológicas, neurolingüísticas, neurocognitivas tempranas, detección de trastorno del desarrollo en niños, jóvenes o adultos. Y luego llega la prevención terciaria, que lo que hace es buscar la reducción de consecuencias a una enfermedad ya instalada, que hace evitar complicaciones y favorecer la rehabilitación. Tratamientos psicológicos, acompañantes terapéuticos, programas de reinserción social, seguimiento de enfermedades crónicas. Nosotros como acompañantes terapéuticos tenemos que saber los tres niveles, tanto de prevención como de intervenciones. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de las segundas etapas de prevención, ¿sí? Tanto secundaria como terciaria, ya aparecemos nosotros, ¿sí? En acompañar en proceso de tratamiento, favorecer la autonomía del paciente, esto de facilitar la inclusión social y poder interpelándose con el tratamiento para no verlo como un castigo, sino como poder efectuarlo en su vida cotidiana para tener mejor calidad de vida, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Por eso hablaba de nuestra provincia. Yo no puedo hablar mucho de experiencias en las provincias, pero las provincias están como un poco más austeras que nosotros. No, no sé si las chicas saben de dónde son ustedes, dónde son Adri y Agus. Creo que el resto de las chicas no saben. Bien, y en estas cuestiones de salud, ¿no? Bueno, hoy por hoy incluso ustedes realizan estos cursos porque no hay muchos acompañantes terapéuticos ni operadores en consumo dentro de su pueblo. Pensemos acá que estamos hablando de un Buenos Aires con superpoblación de acompañantes terapéuticos y un pueblo donde están Adri y Agus de que no hay y tampoco hay acceso a la educación para empezar a ejercer estos roles. Ujú, claro, claro. Bueno, ahí están, ahí están, claro. Bien, ahí está en donde hay que ser consciente, ¿sí? De lo que hablábamos recién. No todas las personas tienen el acceso a la salud de la manera integral para poder tener un equilibrio. Pensemos a bien, alguna de las que viven acá en Buenos Aires, ¿a quién se le ocurriría que él está rompiendo bolsa y tener que pensar que tengo, si no tengo los medios para tener un auto, ¿cómo transito 50 kilómetros?
Bien, pero vos imaginate la situación, ¿no? Yo ahora estoy acá trabajando, rompo bolsa y estoy sola. ¿Cómo hago para avisarle al de la municipalidad que el pibe está por nacer adentro de acá? Ujú. Pensemos en esto como una situación linda, que el parto. Ahora, imagínese un paro cardiorrespiratorio, o una hipoglucemia, un ataque de asma, un ataque de alergia. Bueno, vemos a esto es lo que a lo que voy en la importancia de poder comprender que no todas las personas tenemos el mismo acceso a la salud y que no es solo porque nada, biológicamente no puedo, sino que mi contexto social, mi contexto en donde vivo, la comunidad, la economía también afecta a mi equilibrio en mi salud y enfermedad, ¿sí? Sí. Ujú. Sí, claro. Bien, y ahí hablamos en cómo también esto, el no acceso a la educación, el no acceso a tener un plato, a una economía estable, puede afectarnos en nuestra salud. A eso es lo que voy en equilibrio. Veamos, estos son ejemplos súper gráficos en cómo afecta todo el contexto social y cultural. Ujú. Sí, bien. Bueno, pero ahí vemos. Después vamos a ver esto que siempre recalco, las necesidades educativas especiales y cómo no siempre los acompañantes terapéuticos aparecemos con un niño con un diagnóstico en sí, sino que es un diagnóstico acompañado de su contexto sociocultural, ¿sí? El chico puede ser que pasa horas de sueño, esto, ¿no? El ser puentes, el generar vínculos, autonomía, todo eso también son factores que puede acompañar y puede ejercer el acompañante terapéutico, ¿sí? E incluso ustedes cuando terminan, por ejemplo, ustedes en su pueblito, los acompañantes terapéuticos podemos dar talleres de alfabetización, podemos dar, si luego quieren hacer el de arteterapia, pueden dar talleres de arteterapia, de estimulación motriz, de estimulación cognitiva, de estimulación para personas mayores, adultos mayores, para trabajar la memoria, de habilidades sociales. El acompañamiento terapéutico no solo se limita a esto de acompañar a alguien en la escuela o acompañar a alguien en su podemos hacer todo el trabajo de prevención, ¿sí? Bien,
Como decía, el acompañante terapéutico es un agente dentro del sistema de salud y también es un integrante de este equipo interdisciplinario que interviene en el proceso de tratamiento de personas que atraviesan ciertas dificultades en el área de salud mental, discapacidad y, como bien decimos, problemas sociales o enfermedades que afectan a la vida cotidiana. Es importante esto, de que nosotros no solo somos los acompañantes que vamos porque hay una persona con un diagnóstico, sino que puede ser una situación de un problema, una problemática social, cultural, ¿sí? O enfermedades que atraviesen, pero que todo sea que su vida cotidiana no esté en equilibrio, ¿sí? La función principal consiste en esto, ¿en qué? En acompañar a este paciente en su entorno cotidiano, favoreciendo, como siempre digo, todo esto que tiene que ver con su autonomía, esto que decía Adriana, la autovalidación, el poder llamarlo a la acción, de poder integrarlo, de generar integración, inclusión social, sostenimiento del tratamiento indicado por el equipo profesional, porque vuelvo, todos ven al cardiólogo una vez a la semana o una vez al mes, o peor, si no tengo un sistema médico pago, ¿sí? Lo veo cuando me da turno. PAM, imagínense, acompañamos a un adulto mayor, ve al cardiólogo una vez cada 6 años. Entonces, el acompañante terapéutico es quien acompaña para poder manejar la dinámica. ¿Cuál es la diferencia de los profesionales de salud y el acompañante? Es que trabaja principalmente en los espacios donde transcurre la vida diaria del sujeto. Nosotros no trabajamos en el consultorio solamente, ¿sí? No trabajamos encerrados en un lugar, sino hogar, escuela, comunidad, instituciones de salud. Acompañamos a vincularnos con un otro, ¿sí? Hay que entender algo cuando aparece el acompañante dentro del sistema de salud, que aparecen otros dos personajes muy similares a acciones que hace el acompañante terapéutico, y uno es el cuidador domiciliario y otro es el enfermero o el auxiliar de enfermería. Son tres funciones totalmente distintas, ¿sí? El acompañante terapéutico sí es un integrante del equipo interdisciplinario de salud que trabaja acompañando a la persona en su vida cotidiana, pero nuestro objetivo es favorecer su autonomía, inclusión social y sostenimiento del tratamiento terapéutico. ¿Cuáles son nuestras características? Interviene principalmente en el área de salud mental, discapacidad o problemas psicosociales, o sea, problemas sociales, económicos, vinculares que terminan afectando físicamente. Trabaja bajo la supervisión de un profesional tratante, psicólogo, psiquiatra, médico u otro. Su tarea se centra en todo lo que es el acompañamiento vincular y terapéutico e interviene en espacios cotidianos, como decíamos antes, ¿sí? Después aparece el cuidador domiciliario, que el cuidador domiciliario es el encargado de brindar asistencia en las actividades básicas de la vida diaria, especialmente a personas mayores, personas con discapacidad o pacientes con limitaciones físicas. El cuidador domiciliario puede trabajar a la par con un mismo paciente que con un acompañante terapéutico, ¿sí? ¿Por qué? Porque su tarea se orienta al cuidado cotidiano y a la asistencia a la persona. No realiza intervenciones terapéuticas y su función principal es garantizar el bienestar y la seguridad biohigiénica del paciente en el hogar. Entonces, ¿qué hace el cuidador? Ayuda a la higiene personal, colabora con la alimentación, asiste para movilizarse, acompaña en actividades diarias y supervisión general del cuidado, ¿sí? Así que escuchen bien, cuando a un acompañante terapéutico les dicen, che, pero vos cambiás pañales, no. ¿Pero vos haces la comida? No. Eso lo hace un cuidador domiciliario. Nosotros no. Bien, y ahí aparece otro, que es el auxiliar de enfermería o el enfermero, que también aparece casi en los mismos espacios que nosotros. Al igual que el cuidador, podemos trabajar interdisciplinariamente, pero no suplantamos roles. El profesional de enfermería es un profesional de la salud, pero con una formación específica que se encarga de la atención sanitaria, el cuidado clínico y la ejecución de procedimientos médicos que son indicados por un médico clínico tratante. No decide por sí solo el enfermero, no es que viene la familia y dice, che, ¿le puedes hacer una sonda nasogástrica? No, señora, si acá no hay una orden, no. No importa si me lo dice el acompañante, el cuidador, la mamá, el papá, el hijo, no, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este rol? Posee formación técnica o un curso especializado o un curso o una carrera universitaria, ¿sí? Puede trabajar en hospitales, clínicas, centros de salud y domicilios
y realiza procedimientos médicos y cuidados clínicos especializados. ¿Cuál es la función? Administración de medicamentos, control de signos vitales, curación y cuidados de heridas, aplicación de inyecciones, seguimiento clínico del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como acompañante terapéutico voy a una entrevista y me dicen, ay, pero si yo te dejo todas las cajitas, vos le decís qué medicamento tiene que tomar, ¿no? No, vos dejame las cajitas armadas y yo acompaño a generar estrategias para que cumpla con la toma de su dosis, pero no administro medicación. No controlo la presión, no hago curación de heridas al adulto mayor que está acostado, no aplico inyecciones, ¿sí? Y yo no tengo que hacer ninguna indicación, no hago estudios médicos, no, nada. Hay que tener en cuenta eso porque en este ámbito de la salud, ¿sí? Eh, Aparecen los familiares que es más que nada con adultos mayores que quieren reducir el sueldo a una sola persona y busca que interpele los tres roles. Y cada profesional de la salud tiene su rol específico. Es como si yo vengo y le digo al fonoaudiólogo, che, ¿no le puedes hacer un electrocardiograma? Y no, no porque no estudié. Así como si yo voy y le digo al psiquiatra, che, ¿no le puedes hacer controlar el peso y ver cómo puede comer mejor? No, eso es del nutricionista. Y al nutricionista no le voy a estar pidiendo un apto físico. ¿Sí? Cada profesional tiene su rol, incluyendo a los acompañantes terapéuticos. Tenemos nuestro rol, nuestras funciones, incumbencias y cosas que no debemos hacer y que son re importantes que nosotros lo sepamos. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, sugerencia? Bien, bueno, nos vemos la semana que viene. Ahora en un ratito ya les mando todo el material teórico y de la clase 1 y 2 tienen preguntas. Así que mañana les voy a estar enviando las preguntas para que vayan realizando. Importante, vayan enviando las preguntas a medida que las tengan. ¿Por qué? Porque después de llegar a cada 8 meses se le van a sumar las 32 clases, ¿sí? Y aunque sean, no sé, 5 o 6 trabajos prácticos, se hace pesado. Y después van a decir, prefiero un parcial y rendirlo en vivo que todo estos trabajos prácticos. Cuando en realidad, si lo van haciendo de a poquito, es más factible, ¿sí? Sí, está el videíto, sí, está el videíto más arriba. En el mismo grupo, fíjate que está el videíto junto con el material bibliográfico. De ese no hay preguntas. ¿Por qué? Porque va junto con las preguntas que van con esta clase. Bien, bueno, chiquis, nos vemos la semana que viene. Un placer. Muchas gracias por el aguante de esta situación que me estaba atravesando. Por suerte ya está todo en orden y ya estoy como al 100% de vuelta con todas las clases. Nos estamos viendo y les mando un abrazo muy grande a todas. Chau, chau.